Muy buenos días. El día de hoy, Susunada, Cereto y Segarra les quiere presentar el reporte de conflictividad tributaria en cifras del año 2021. Los miembros del equipo que vamos a estar a cargo de esta presentación son la doctora Socorro Núñez, directora de Susunada, Cereto y Segarra, con casi 2 décadas de haber trabajado en la administración pública, en SUNAT, y casi una década trabajando en el equipo de ZIA, y el doctor Lorgio Moreno, socio nuestro desde hace, y trabaja con nosotros desde hace una década también, y también trabajó para la administración pública por década y media para el Tribunal Fiscal. Y bueno, y este humilde servidor. Los tres estamos a cargo de la presentación de este reporte que tiene como propósito coadyuvar con la transparencia de información como mecanismo para mejorar las políticas de gestión en la administración pública y la toma de decisiones para los contribuyentes en procura de reducir la conflictividad. ¿Qué es lo que motiva, empuja o inspira el que hagamos este reporte? Por un lado, frustración y por otro lado, optimismo. Frustración al ver que pasan décadas y la conflictividad se mantiene en parálisis, se mantiene estancada, incluso empeora. Por la frustración, al constatar que en décadas que venimos patrocinando casos, a nuestros clientes no les podemos asegurar ni cuánto demoran los procesos, ni cómo terminan, ni dónde acaban los procesos. Y frustración al ver que nuestra competitividad como país, que es una de nuestras políticas públicas, se ve afectada, esta vez no por la política fiscal propiamente dicha, pero sí por la aplicación de esa política fiscal. Es decir, desde que el tributo es creado hasta que es cobrado. Se genera una masa que es consecuencia de una maraña de normas inmanejables, consecuencia de una ausencia de confianza entre las partes, la administración y el contribuyente, y en una conducta adversarial que hace que cada una de ellas estire el procedimiento como chicle para que éste nunca termine. Para muestra de esa parálisis, un botón. Hace más de 10 años que tuvimos una ponencia en un evento organizado por la Universidad de Lima, la Cámara de Comercios y el Instituto Peruano de Derecho Tributario. Y ese evento, que es hace más de una década, presentamos esta información que en aquella época el superintendente divulgó a través del diario Gestión, en diciembre del 2009. En ese momento veíamos que lo que es el stock de deudas en conflicto ascendían a 84.000 millones. Hoy, a nuestro reporte, que es a junio, al 30 de junio de este año, la cifra es de 89.556. Esto es millones de soles. Esto es, estamos prácticamente en lo mismo. De este PAI, casi el 60% son los que se denominan deudas ejecutables, son deudas que están en cobranza coactiva, son deudas que ya terminaron su proceso y que la administración tributaria las tiene que cobrar. Y ese monto se mantiene similar si el año 2021 en un poco más del 60%. Y lo que está en controversia, es decir, lo que está en discusión, que son observaciones que vienen siendo analizadas dentro de la administración pública, representaban hace más de 10 años 34.000 millones de soles y ahora una cifra similar en ambos casos. Lo cual, a esta parálisis es la que nos referimos. Acá no mencionamos el Poder Judicial porque no teníamos data al 2009, pero a esos 89.000 millones hay que agregarle 20.000 más, que son las cuestiones que ya están en Poder Judicial, que salieron de la esfera de la administración. ¿Qué es lo que vamos a ver en este reporte? Los montos que están en controversias tributarias, los resultados de las controversias en cada instancia, SUNAT, Tribunal Fiscal y en el Poder Judicial. ¿Quién es el más litigante o el más peleón? ¿Quién lleva los procesos hasta las últimas consecuencias? Por último, ¿cuánto demoran los procesos en cada una de esas instancias? ¿Cuáles son las fuentes que hemos utilizado para este reporte estadístico? Básicamente, hemos utilizado, de hecho, la información pública con la que contamos. De esa información pública es muy valiosa la herramienta de las normas de transparencia.
y de acceso a la información. A través de ellas, nosotros hemos obtenido información valiosa y que permite presentar este estudio de SUNAT. No podemos decir lo mismo en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. No contienen data que permita seguir la deuda tributaria. Noten que nosotros lo que queremos es ver los montos que están en conflicto, que son probables ingresos públicos. La data que tienen estos organismos está más focalizada en lo que son números de expedientes que resuelven. Como ello es así, lo que hemos analizado para nuestra estadística son los pronunciamientos, o esto es, en el Tribunal Fiscal, las resoluciones del Tribunal Fiscal que han sido publicadas entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2021, y en el caso del Poder Judicial, hemos analizado las casaciones publicadas en el mismo periodo por la Corte Suprema. Y a partir de ahí estamos sacando esta data. Es el contenido de nuestro reporte. Primero vamos a ver lo que denominamos el stock de deudas exigibles, que son las que ya son materia de cobranza coactiva, pero están estancadas, ya sea porque la administración no puede cobrarlas y no cuenta con herramientas para declararlas incobrables, y los montos que están en discusión. Cabe notar que acá hay que tener mucho cuidado con la terminología. Estos montos en discusión son expectativa de deuda, no califican como deuda tributaria. Lo serán una vez que terminen los procedimientos. En el durante es una discusión que está reservada dentro de la administración y luego está ya en el Poder Judicial. La primera instancia administrativa, que es el segundo punto, que es SUNAT, la segunda instancia administrativa, que es el Tribunal Fiscal, y luego Poder Judicial. A ver sus resultados y los montos en discusión. Y por último, los tiempos de demora en la controversia. En cuanto a lo primero, que es esta expectativa de deuda que tiene la SUNAT al 30 de junio del 2021, las cifras son como siguen. Solamente para que para poner las cosas en contexto, recordarles que nuestro presupuesto de los últimos 4 años ascienden a más de 100.000 millones de soles. Actualmente estamos en el presupuesto 2022, con el proyecto de ley, a más de 115.000 millones de soles. Los montos exigibles para la cobranza coactiva y en controversia el 30 de junio ascienden a 110.000 millones. Es decir, estamos hablando de casi el presupuesto anual en cuanto a recursos ordinarios, que son aquellos que provienen de la materia tributaria. Estos 109.000 millones de soles están divididos en un 52% en deudas en cobranza coactiva, cobro coactiva, mientras que en un 48% están en discusión, ya sea en la fase administrativa o en el Poder Judicial. Nótese que aquí se ha reducido de 67% a un 52% la proporción que está en cobranza coactiva. Esto se debe a que se ha cobrado coactivamente un poco más, pero a la vez se debe a que ha aumentado la litigiosidad en el Poder Judicial, que andaba bajo 2 dígitos, en 5% en el 2019, en el 2020 8%, y ahora está en casi 20%. Los montos en la etapa administrativa, SUNAT y Tribunal Fiscal, más o menos se mantienen igual, alrededor de 30.000, 31.000 millones de soles. Y esto es una constante todos los años. Estamos hablando de más o menos 30.000 millones de soles. Lo que digamos, sobresale acá como distinto es mayor litigiosidad en el Poder Judicial y un poco de mejor manejo de las cobranzas coactivas, que siguen siendo el monto exorbitante. Dicho esto, para el análisis de lo que es la controversia tributaria en la etapa administrativa, es decir, estos 31.000 millones de soles, cedo la palabra a la doctora Socorro. Gracias, Fernando. Como bien nos ha adelantado Fernando, nos vamos a concentrar ahora en la deuda que está en controversia en etapa administrativa, es decir, estos más o menos 30.000 millones de soles que se mantienen constantes en los 3 años que hemos revisado. ¿Y qué tenemos que decir al respecto? Primero, que si transformamos este universo de etapa administrativa y reclamación en nuestro nuevo mundo a analizar, nos encontramos
con que en el 2021 el 15% está en instancia de reclamación y el 85% en apelación. Esto sí ha variado respecto de los años anteriores, sobre todo del anterior, porque si vemos hacia el 2020, en reclamación solo teníamos 6% y en apelación 94%. Más adelante vamos a explicar esta cifra, que tiene que ver con una producción especial en el 2020 y también una baja en el ingreso de reclamos en el año 2020, conocido como nuestro año COVID. Como estamos analizando montos, justamente esta incidencia que tienen los montos en controversia y que ya vimos que en el 85% están concentrados en apelación en el Tribunal Fiscal, vamos a recordar cómo gestiona la SUNAT a los contribuyentes, la recaudación. Y SUNAT divide a los contribuyentes en dos grandes universos, PRICOS y MEPECOS. Los PRICOS son muy pocos, representan el 0.1 de los contribuyentes del Perú. Sin embargo, de ellos proviene el 77% de la recaudación nacional. Ojo que esta presentación la ha elaborado la propia SUNAT. Esta gráfica viene de la exposición de sus resultados de gestión al tercer trimestre del 2021. La fuente está disponible, está acá citada, y en contraposición a los PRICOS, que siendo solo el 0.1 de los contribuyentes aportan el 77% de la recaudación, tenemos a los MEPECOS, que son en número el 99.9% de los contribuyentes y todos ellos aportan el 23% de la recaudación. Esto, que ya es una situación delicada y que quizá explica por qué tanto titular relativo a la grande empresa, que cobremos a la grande empresa, que si paga la gran empresa, se concentra aún más si tenemos en cuenta que existen los principales contribuyentes nacionales, que son un grupo aún más pequeño, no llegan a 2.500 contribuyentes, representan el 0.023 y aportan el 60% de la recaudación nacional. Por esta razón es que en adelante vamos a hacer un análisis segmentando la data que corresponde a los principales contribuyentes nacionales, a este universo pequeño. Y aquí, ¿qué vemos? Justamente, ya concentrándonos en los principales contribuyentes nacionales, ¿dónde está la deuda? Y aquí tenemos que es más o menos la misma proporción. Tenemos 9% en reclamación y 91% en apelación, con el mismo bache que habíamos identificado el año anterior, es decir, de la reducción en el 2020 en el monto en reclamación, ¿no? Vamos a explicar esto en la siguiente gráfica. La siguiente gráfica nos presenta la participación, porque ya hemos visto la realidad SUNAT, la realidad IPCN, y aquí la podemos comparar. Comparando cómo va el stock de reclamación y de apelación si es que comparo el mundo de IPCN versus el total de SUNAT. Y si veo la gráfica del año 2021, porque la gráfica responde al año 2021, tengo que del total reclamado, 47% corresponde a IPCN, la mitad, y la otra mitad al resto de contribuyentes. Y hasta allí uno nota una gran mejora respecto del año anterior, en el cual en el 2020 teníamos que el mundo de IPCN era el 81% y en el año anterior el 78%. Esto se explica, ya dijimos, es el fenómeno COVID que vamos a visualizar cuando veamos la producción de reclamos año a año. En el mundo de la apelación, la cosa se mantiene más o menos constante, pasamos de 77% en el 19 a 86 en el 20, a 81 en el 2021. O sea, el universo de IPCN es el grueso del monto en apelación. Más del 80% de lo apelado para toda la SUNAT corresponde a los IPCN. Entonces, dicho esto, nos toca analizar la instancia de reclamación, que es de estas gráficas la que ha tenido esta variación. Y aquí vamos a ver en este bloque justamente el análisis de la data de reclamación ante SUNAT, la primera instancia administrativa. Y esta data es anual, año por año. Y aquí tenemos el comparativo de lo que ha ingresado y se ha resuelto en monto cada año. 18, 19 y 20. Llama la atención el último año cerrado, que es el 2020, en el cual tenemos un pico de producción. Se ha resuelto muchísimo más que otros años. Si vemos, eran 4.000 millones en el 18, 3.000 millones en el 19
y 5.000 millones, casi 6.000 millones en el 20. Por eso tenemos la barra totalmente elevada. Pero además, los ingresos de reclamaciones en el 2020 también se han disminuido. Vemos 18 y 19 con 4.000 millones y en el 2020 solo 3.000 millones. ¿Qué es el 2020? El año COVID, el año en el que las empresas vieron afectadas su posibilidad de trabajar. SUNAT también vio paralizadas sus fiscalizaciones durante la cuarentena. Sin embargo, las áreas de reclamos, las áreas resolutoras, fueron áreas que continuaron trabajando y de hecho seguíamos recibiendo resoluciones incluso durante la cuarentena, lo cual nos lleva a esta cifra excepcional y explica las gráficas anteriores. Dicho esto, revelamos también que la gestión de reclamos en ingresos y salidas no es un problema, pero sí lo es, como vemos en esta lámina, el cómo se pronuncia SUNAT. Ok, ¿resuelve rápido? Sí, pero ¿cómo está resolviendo? Y aquí tenemos una gran llamada de importancia para nosotros, que es descubrir que el 78% del monto resuelto por SUNAT en el año 2020, este año que además ha sido pico de producción, ha sido declarada infundada la reclamación. Es decir, el contribuyente reclamó y no obtuvo ningún resultado. Se confirmó todo lo hecho por SUNAT en el 78% del monto reclamado. Como correlato, únicamente un 4% arrojó una reclamación fundada. Ojo que en este 4% están las nulidades, que significan volver a empezar, no se ha solucionado nada, y los demás pronunciamientos que son inmateriales, pero que son otros pronunciamientos de SUNAT sin objeto de desistimiento. Y esto, si lo comparamos en la siguiente gráfica con los años anteriores, vamos a ver que es una tendencia que lamentablemente está empeorando. El 18, solo un 53%, ya era bastante, pero era un 53% que se declaraba infundado. 19, 72, y en el 2020 hemos llegado a esta cifra del 78%. También los fundados han ido a reducirse, y aquí es que nosotros dejamos este punto para los análisis posteriores, porque es muy delicado en materia de conflictividad, que se confirme todo, y ya sabemos o veremos más adelante que en el Tribunal Fiscal el resultado no es que todo lo que se hizo en SUNAT esté perfecto. Y con eso estamos pasándole la palabra a Fernando Zunzunagua, quien nos va a hablar de la segunda instancia administrativa. Socorro. Bueno, toca comentarle sobre el Tribunal Fiscal. Ya hemos advertido que en SUNAT hay un manejo de gestión de la deuda, que lo que entra sale. El problema es cómo sale, cuáles son los resultados. El problema del Tribunal Fiscal es que las deudas que mantienen, que son actualmente de 27.000 y pico millones de soles, es más o menos una constante. Llama la atención que año a año baja el número de expedientes que están resolviendo. Entonces, ¿cómo explicar si en el 2019 tenían 14.000? Ojo, que ahorita estamos hablando de expedientes, ¿por qué? Por lo que comentamos al comienzo. Es decir, en el Tribunal Fiscal no podemos conseguir información vinculada con la gestión del pasivo, de la deuda que ellos tienen en controversia. Lo que podemos encontrar es data vinculada con el número de expedientes y la data de las resoluciones del Tribunal Fiscal que son publicadas. A partir de ahí, nosotros tratamos con esas resoluciones de ver cuáles de ellas se pronuncian sobre deuda. Y por esa razón es que llegamos a visorar cuáles son los montos de las deudas que ellos están gestionando. Entonces, si bien la información pública que está en la web del Tribunal Fiscal dice que han reducido expedientes, al 1 de enero del 2019 tenían 14.000, luego tenían 13.000, y ahora al 1 de enero del 2021 entraron con 10.000, ¿cómo ello explica bajas expedientes, pero tu deuda en controversia se mantiene más o menos similar? Y eso es porque cuando uno revisa los expedientes y las resoluciones que han sido emitidas en este año, fueron publicadas 1.075 resoluciones al corte 30 de junio. De esas 3.000 y pico, únicamente 513 son resoluciones vinculadas a valores por tributos administrados por SUNAT. Es decir, es donde está la deuda SUNAT.
allí. Entonces, esos 27.000, de esos 27.000 están focalizados y esas resoluciones únicamente representan el 17% del total de resoluciones del total de la muestra que hemos revisado. Hay que notar acá, porque nosotros el año pasado hicimos un corte al 31 de julio, ahora hemos hecho un corte al 30 de junio. Entonces, ¿por qué tan poca producción con relación al año pasado? Porque las que publica el Tribunal Fiscal las publica, digamos, con demora. Es decir, en el 2021 ha publicado lo que ha trabajado en el 2020. En el 2020, pandemia, se bajó todo lo que es la producción y también los expedientes que ingresaron. Entonces, por eso es que ahí hay ese aletargamiento. Fíjense ustedes cuáles son las RTFs publicadas en el 2021 y emitidas en el 2021. Únicamente representa el 3%. Por eso es que hay ese bajón. Ahora, esta diapositiva de acá, la que nosotros consideramos una de las más importantes, no solamente por la información que contiene, sino por el trabajo que demanda al equipo. Acá están las 3.075 resoluciones. De esas, únicamente las que tienen que ver con deuda, y a eso les decía yo, son el 17%. Las demás pronunciamientos tienen que ver con cuestiones tales como aduanas, municipales, quejas, cuestiones procesales, ¿no? Desistimientos, inadmisibles, etcétera, solicitudes no contenciosas, otras apelaciones o tributos no administrados por SUNAT. Por tanto, la carne está acá. Acá es donde están los famosos 27.000. Y de esos se resuelve 17. Si queremos ver de todas las 3.075, cuáles tienen que ver con IPCN, son el 60% de la recaudación y que representan el 80 y tantos % de lo que está en el tribunal, solamente es el 4%. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que hay un manejo se baja pasivo por número de expedientes, pero no se gestiona la deuda que está en su seno. Este es un comparativo para revisar la tendencia. Pasó en el 2020, algo muy similar. Es decir, de la muestra sacamos que únicamente el 17% de los pronunciamientos estaban referidos a valores de tributos administrados por SUNAT. Igual nos ha pasado este año. Ahora bien, de todas las 513 resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal publicadas en este año, una cuarta parte son las que corresponden a IPCN, es decir, de la muestra de las 513, el 25%. Del total de las 3.075 es el 4%. Ahora, ya vimos el problema de gestión de deuda. Ahora, ¿cómo se pronuncia el Tribunal Fiscal? Porque notemos que hasta aquí estamos hablando de observaciones que están en el seno de la administración frente a imputaciones de SUNAT y que están discutiéndose internamente, ¿no? Temas que tienen que ver con esta complejidad que es la obligación tributaria, que es la apropiación legítima constitucional de dineros de privados. Por eso es que tiene que ceñirse a la ley y por ahí se generan los problemas de interpretación. Bueno, el 50% del resultado es a favor de la SUNAT, pero el 50% es una corrección de la plana de la SUNAT. Es decir, en el 50% los fallos hacen corregir a SUNAT y en el 50%, pero es verdad que en el 50% le dan la razón completamente a SUNAT. En cuanto al contribuyente, se le da la razón únicamente en un 15%. Este es en el total de SUNAT, en el total de los tributos administrados SUNAT, en el total de contribuyentes. O sea que la relación es como, digamos, de 3-1. El año anterior, es decir, es de cada 3 casos, de cada 3 casos gana SUNAT, 1 el contribuyente. En el caso del año anterior, cada 2 casos, 1 ganaba el contribuyente. Ahora, ¿qué pasa en IPCN? En IPCN vimos que se le da la razón a SUNAT en un 34%, es decir, se le enmenda la plana también a SUNAT en un 66%. Y en un 21% gana completamente el contribuyente. ¿Ok? Entonces acá la relación es un poco diferente. Como quiera que el resultado de acá, que se llama confirma más revoca, ¿ok?
porque un procedimiento tiene varias observaciones. Algunas puede ganar SUNAT, otras puede ganar el contribuyente. Como vimos que el porcentaje era alto, el equipo decidió ir adentro de cada una de las resoluciones para ver cuál de ellas era, si era mayormente a favor del contribuyente el resultado o mayormente a favor de SUNAT. Y descubrimos que lo siguiente, descubrimos que de ellas básicamente daba la razón SUNAT en un 50% y básicamente daba la razón al contribuyente en un 33%. Y rehicimos la muestra para sacar un total. Es decir, si queremos decir cuáles son la tendencia en dar la razón a SUNAT, es en un 48%, y al contribuyente es en un 30%. Solamente decir que acá la proporción es distinta. Entonces aquí, esta proporción lo que tenemos es que de cada dos casos, digamos que la relación es que uno gana SUNAT y el otro gana el contribuyente. Es decir, está muy cerca. Y si vemos el año anterior, el 2020, en el IPCN, más ganó el contribuyente que la SUNAT. Es decir, estamos ante una entidad especializada que podría dar la razón a la administración, podría dar la razón al contribuyente, dependiendo de lo que se le ponga sobre la mesa. En el parte del estancamiento que hay en la deuda tributaria, de la deuda o en controversia, en conflicto en el Tribunal Fiscal, se debe a la cantidad de salas que son las que resuelven esto. Hay 12 salas en el Tribunal Fiscal, pero únicamente 4 de ellas tienen que ver con IPCN, que es donde está el mayor monto. De esas 4, encima, están adjudicadas no solo a IPCN, sino también a los contribuyentes de la Intendencia Regional Lima, con lo cual es un miti-miti. Entonces, en total de las 12, 4, pero 4 a medias, con lo cual son de las 12, 2. Estamos hablando del 17% de todas las salas las que se abocan al mayor monto de la deuda, que es la que está estancada en IPCN. Ahora, ¿cómo resuelven estas salas? Estas 4 salas, que son la 1, la 3, la 4 y la 9. Los porcentajes que resultan a favor de SUNAT y a favor del contribuyente se muestran a la derecha en un comparativo. El favor de SUNAT, el año 2020, se dio el 35% de los casos, y la razón a favor del contribuyente se dio en el 35%, el 37% de los casos. En el 2021 de la muestra, en el año ha ocurrido a favor de SUNAT un 48% y a favor del contribuyente un 30%. Es decir, ha cambiado un poco la proporción. Dicho esto, en Tribunal Fiscal pasamos a la instancia del Poder Judicial, cediéndole la palabra a mi socio Lorgio. Muchas gracias, Fernando. Como ustedes ya saben, ya la etapa administrativa concluye, se inicia ya un debate ya en sede judicial. En sede judicial, el 20%, digamos, de la controversia se encuentra alocada en sede judicial y equivale a 20.000 millones de soles, de acuerdo a las estadísticas que nos ha proporcionado la propia SUNAT, ¿no? ¿Cómo surge, digamos, esta controversia judicial? Surge por demandas que presentan tanto los contribuyentes como también la propia administración tributaria, porque legalmente en nuestro país está autorizada para demandar los fallos del Tribunal Fiscal. A continuación les voy a mostrar la data estadística que hemos elaborado sobre la base de las casaciones que en materia tributaria han sido publicadas en el Diario Oficial El Peruano por la Corte Suprema dentro del primer semestre del 2021. Bueno, en esta diapositiva realmente no podemos ver, digamos, la parte final de cuál es la muestra. La muestra que hemos tenido en total es 187 casaciones, ¿no? 187 casaciones, las que hemos podido, digamos, encontrar en materia tributaria durante el primer semestre del 2021. Ahí hemos hecho una clasificación en base, digamos, a los tributos, en base al órgano administrador, y nos hemos focalizado porque entendemos, a nuestro criterio, que son de mayor interés fiscal porque inciden directamente en la recaudación del Tesoro Público, aquellas casaciones que se encuentran vinculadas a valores que han sido emitidos por la SUNAT. ¿Cuántas casaciones vinculadas a tributos administrados por la SUNAT fueron publicadas? 64. 64 de un total de 187 casaciones.
¿Qué significan 64 casaciones? Significan que la Corte Suprema produce, digamos, de la producción de la Corte Suprema, el 34% están vinculadas a valores emitidos por la Administración Tributaria, que para nosotros consideramos que es lo que está asociado a la mayor deuda que finalmente estaría en controversia en sede judicial. Este es un cuadro comparativo entre lo que ocurrió en el 2021 de nuestra muestra con lo ocurrido en el 2020, y nos refleja que en el año 2021 se ha mejorado la producción, se ha producido más y en mayor número. Hay un 34% respecto a un 28% del 2020, y había una producción de 64 casaciones con respecto a 38 casaciones. Hemos mejorado, ha mejorado el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema. En esta diapositiva, digamos, estamos entrando cada vez más, digamos, al corazón, digamos, del problema. Nos muestra de esas 64 casaciones, cómo es la composición, es decir, cuáles están orientadas a los principales contribuyentes nacionales y cuáles son a los demás contribuyentes. Y ahí identificamos que de las 64 casaciones, solo 18 digamos, resuelven temas vinculados a intendencias principales contribuyentes, es decir, los principales contribuyentes nacionales que, como ya señaló Socorro, equivalen al 60% de la recaudación nacional. Esto equivale, digamos, a un 28% del total del 64. Pero si vemos, si hacemos una visión global, es decir, estas 18 casaciones, ¿cuánto equivalen o cuán representativas son de la producción total de la Corte Suprema? Solamente llegamos a un 10%. Es decir, se están ocupando de un 10% de la producción de la Corte Suprema respecto a los temas más importantes en cuanto a recaudación en el país, ¿no? Este porcentaje no generaría mucha preocupación para nosotros si es que entenderíamos que es un porcentaje significativo con relación al stock de expedientes que tiene la Corte Suprema. Pero todo hace pensar que no es así. Tal es el caso que recientemente se ha promovido la instauración de una nueva sala constitucional y social, la quinta sala. ¿Y cuál ha sido su propósito? Disminuir el pasivo de la Corte Suprema. ¿Y cuál es su competencia? Exclusiva en materia tributaria. Esta diapositiva nos muestra, o este estudio nos muestra, cómo falla el Poder Judicial con relación a las resoluciones del Tribunal Fiscal. Y nos arroja una conclusión muy clara. El Poder Judicial tiene la tendencia de mantener las resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Fijemos la muestra total de SUNAT. Tenemos que de un total de 64 casaciones, 33 de ellas se mantienen incólumes, que significa el 52% de la producción de las 64. Si ya segmentamos nuestra muestra y nos vamos exclusivamente a IPCN, que es un total de 18, como ya he comentado, vemos que 12 de ellas se mantienen también incólumes, que equivalen al 67% del total de producción vinculada a IPCN. Esto que nos demuestra que la tendencia del Poder Judicial es mantener, digamos, la RTF sin alteraciones, sin modificaciones. Esta diapositiva o este análisis tiene a presentarnos quién es el que mayor número de veces recurre al Poder Judicial. Y acá vamos a darnos cuenta que si hacemos un análisis global de esas 64 casaciones vinculadas a tributos administrados por SUNAT, vemos que el contribuyente ha presentado 36 demandas, equivalen a un 56% del total de esta producción. Esto nos lleva a que si vemos, digamos, el global, digamos, de todas estas 64 vinculadas a valores de SUNAT, es el contribuyente que más demanda. Y habría un incremento de estas demandas presentadas por el contribuyente si las comparamos con la muestra del 2020. Ahí solamente alcanzamos a un 39% versus al 2021 de un 56%. Pero veamos la muestra IPCN, que como señalamos y coincidimos todos, que es donde recae la mayor atención, porque como dice Fernando, ahí está la K.
¿Qué es lo que nos muestra en el caso de IPCN? Hay un empate técnico en el año 2021. Tanto la administración como el contribuyente habrían presentado el mismo número de demandas. O sea, los dos estarían, digamos, en la misma situación. A diferencia del año 2020, que claramente era el contribuyente que presentaba un mayor número de demandas respecto a los pronunciamientos vinculados a IPC. ¿Quién gana el proceso? ¿No? Una de las preguntas que nos hicimos a un inicio, ¿quién gana en el proceso judicial? Tenemos un primer ganador, ¿no? El primer ganador, digamos, en términos globales, sin entrar, digamos, al detalle, es el Tribunal Fiscal. Y hemos dicho que se mantienen, digamos, el mayor número, las RTF se mantienen en columnas en una mayor proporción. Pero si entramos ya a un detalle mucho más fino y analizamos, digamos, las intervenciones de SUNAT y el contribuyente en las interposiciones de las demandas, nos vamos a dar cuenta que para el caso de cuando interpone una demanda el contribuyente, es palabra santa lo dicho por el Tribunal Fiscal. Pero cuando la demanda es interpuesta por la SUNAT, la palabra ya no es tan santa. Y eso nos reflejan las cifras. Veamos. Si analizamos, digamos, el grueso de la muestra SUNAT, vemos que SUNAT estaría interponiendo un total de 28 demandas en el año 2021, de las cuales 4 de ellas serían desestimadas porque mantienen la RTF. Si yo demando, es porque cuestiono la RTF. 4 de mis demandas finalmente desestimadas porque mantuvieron la RTF de SUNAT. 14 de ellas, finalmente todavía la muestra no nos refleja un resultado final, así que no puedo saber si ganó o perdió SUNAT. Pero fíjense que 10 de ellas ha ganado SUNAT. Entonces, SUNAT se muestra, digamos, de una cara ganadora cada vez que interpone una demanda, porque, digamos, de cada 14 demandas, digamos, que tienen un pronunciamiento definitivo, 4 son desestimadas y 10 son consideradas como fundadas por la Corte Suprema. Si vemos el caso del contribuyente, no ocurre lo mismo. De 36 demandas que presenta el contribuyente, 29 son desestimadas. 3 de ellas son consideradas fundadas. Ahora, si nos alocamos en la muestra de IPCN, nos vamos a dar cuenta que ocurre exactamente lo mismo. Veamos. SUNAT presentó en total 9 demandas, de las cuales 4 fueron desestimadas y 3 fueron consideradas fundadas. En el caso del contribuyente, presentó en total 9 demandas, de las cuales 8 fueron desestimadas y solamente una, fue amparada. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es, el Tribunal Fiscal es el gran ganador a nivel global. Pero si desmenuzamos, digamos, los procesos y las intervenciones de cada uno de estos dos actores, contribuyente y SUNAT, cada vez que interpone una demanda, tiene mayores posibilidades de éxito que el Poder Judicial la considere fundada, con respecto al contribuyente. Con lo cual, palabra santa es para el contribuyente lo dicho por el Tribunal Fiscal y no tan santa en el caso de que interponga la SUNAT. Gracias, Fernando. Te doy el pase a Socorro, por favor. En efecto, tenemos ahora la cereza en el pastel. ¿Cuánto toma todo este tránsito por los recursos impugnatorios? Y para esto, nuevamente nos basamos en lo que hemos revisado, las RTFs publicadas durante el primer semestre y las casaciones publicadas durante el primer semestre. ¿Qué tenemos? Que el tiempo total, sumadas todas las instancias, y ojo, tiempo promedio. Pueden haber casos que demoren muchísimo más y otros muchísimo menos, pero el promedio nos lleva a 9 años, 6 meses en el año 2020 y se reduce un poco para el 2021, se reduce en 2 años, no es poco más, es una reducción interesante, pero vamos a ver qué tan cierta es esa reducción. Pasamos a 7 años, 7 meses. Si miramos las instancias intermedias para ver cómo se compone este resultado, nos damos cuenta que la mayor reducción está a nivel Tribunal Fiscal.
Nótese que en reclamaciones estamos considerando solo 9 meses, que es el plazo legal, porque hemos dicho que no había problemas de gestión en esta instancia. En apelación sí, en el Tribunal Fiscal sí, y allí notamos una reducción significativa. Vamos a ver en la gráfica siguiente a qué obedece esta reducción, pero antes de ello analicemos la muestra que nos interesa, la que representa el 60% de la recaudación nacional, la muestra IPCN. Y en la muestra IPCN, que es el mismo gráfico, nuevamente tenemos los 9 meses de reclamación, que es el plazo legal, tenemos la instancia de apelación, que en el 2020 tenía promedio 4 años, 2 meses, y en el 2021 3 años, 4 meses. La primera instancia judicial, que también se ha reducido un poco, de 2 años, 11 meses a 2 años, 10 apenas. La segunda instancia del Poder Judicial, que sí tiene una reducción significativa de años, 7 meses a 11 meses. Y finalmente, la casación, que no es una instancia, pero es un recurso de revisión frecuente de 2 años, 4 meses, se reduce a años, 6 meses. Total, en promedios, nos vemos pasando de 11 años, 9 meses a 9 años, 4 meses. Como la mayor reducción, tanto en la muestra IPCN como en la muestra SUNAT, la hemos tenido a nivel Tribunal Fiscal, queríamos confirmar qué tan buena era esta noticia. Veamos a continuación qué tenemos. Analizados los tiempos de resolución del Tribunal Fiscal, nos encontramos con que el año 2021, entre las RTFs publicadas en la web durante el primer semestre, tenemos casos que han tenido más de 20 años en tiempo de resolución. Ingresaron en el 2000 y su RTF ha sido publicado en el 2021, probablemente emitida en el 2020. Tenemos también, llamativo, muchos casos, 43% de la muestra, resuelto en menos de un año, lo cual explica esta reducción que hemos tenido en tiempos. Tengo muchos casos resolviéndose muy pronto. Esto se explica por una norma legal específica que ha sido emitida y que le permite al Tribunal Fiscal priorizar sus resoluciones en casos de urgencia. Y los descriptores los define el propio Tribunal Fiscal para identificar estos casos que se pueden atender de manera más rápida que los otros casos que han ingresado en las mismas fechas. Esta priorización especial nos lleva pues a que sigamos viendo en resolución casos muy antiguos y que la buena noticia sería que si veo que este año sale un expediente que ingresó el 2000, al año siguiente ya no debería quedar ninguno del 2000 porque con eso agoté mis ingresados el 2000 dado que estoy resolviendo años siguientes. La respuesta es no cuando vemos el comparativo. Si vemos el comparativo en la gráfica siguiente, lo que encontramos es que resoluciones de expedientes ingresados en el 2000, o sea, con más de 20 años de tiempo para resolverse, las tenemos tanto producidas en el 2000, publicadas en el 2020 como publicadas en el 2021, lo cual nos lleva a la conclusión de que no sabemos si en los siguientes años nos encontraremos nuevamente con apelaciones que también ingresaron en el 2000 o incluso en años anteriores o pocos años después. Es decir, nuestro problema sigue siendo la gestión del pasivo en el Tribunal Fiscal, tanto a nivel de expedientes como ya vimos de montos. Y sobre todo esto, porque estos casos que estamos analizando, recordemos, analizan tanto la muestra SUNAT como la muestra IPCN y la realidad en esto es la misma, siendo más grave incluso la de IPCN que tiene mayor demora. Si vamos a la siguiente gráfica, que es la última, vamos a ver que la situación es más dramática para estas grandes empresas que aportan el 60% de la recaudación nacional y que están ejerciendo su derecho a impugnación, porque entre la fecha en que se hizo la operación grabada, léase se compró o se vendió o se hizo la reorganización societaria, que la empresa consideró grabada con un monto de X, digamos 100, y SUNAT viene en una fiscalización posterior y le dice no, eran 200, e inicia la discusión cuyo tránsito hemos descrito en estas cifras, nos encontramos con que de los casos de nuestra muestra SUNAT, de la muestra de todos los valores de SUNAT analizados, que provienen de una fiscalización, hacemos notar, ¿no? Porque de nuestra muestra total, los que provienen de una fiscalización en el caso de SUNAT son 338, y en el caso de IPCN, de los 130, que era toda la muestra, 121 vienen de una fiscalización.
En estos casos, ¿qué encontramos? Que la expresión más dramática es la de fiscalizaciones que corresponden a ejercicios 95-97, es decir, la compra, la venta, la reorganización fue en estos años, y en el 2021 recién están teniendo cerrada su controversia. Más de 24 años después, un cuarto de siglo de realizada la operación. Y así hemos analizado la composición de las resoluciones y vemos que fluctúan 24 años, 18 años, 12 años, 6 años, y aquí el universo de menos de 2 años es muy, muy insignificante e inmaterial, ¿no? Vemos que es el 1% tanto en la muestra SUNAT como la muestra IPCN. Siguiente tramo que vayamos a ver como interesante, va más de 4 años, más de 6 años, que se demora entre que realizas la operación y que obtienes el resultado del análisis tributario. Y con eso hemos terminado esta parte. Le paso la palabra a Fernando Zúñiga. Bueno, nos deja este reporte básicamente el sabor de 3 ideas. Uno, que contamos con una SUNAT que si bien gestiona eficientemente sus montos en controversia porque resuelve dentro de los plazos y consecuentemente no tiene rezagadas ni expedientes ni montos, sin embargo no se observa esa eficiencia en cuanto a sus decisiones como órgano resolutor en conflictos en las reclamaciones, al no apreciarse que dicha instancia constituya un verdadero órgano imparcial, independiente, despercudido de sus fiscalizadores, ya que el 78% de los casos da la razón a la propia SUNAT. 2, contamos con un tribunal fiscal donde se advierte imparcialidad y especialización. En el 50% de los casos se enmienda la plana a la SUNAT, pero no toma en cuenta al resolver su pasivo que tiene en su seno, estos 30.000 millones de soles, prolongando las controversias de montos y complejas por alrededor de 4 años. Y por último, con un poder judicial que tiende a repetir los fallos del tribunal fiscal o dilatarlos, aunque en porcentajes menores a los de antaño, aún sigue siendo la constante la repetición de las resoluciones del tribunal fiscal. Muchísimas gracias y esperamos que la información que hemos compartido sea útil para avanzar en transparencia en nuestras políticas públicas y en la decisión de los actores tributarios. Gracias.